Un poco mi bagaje no es tanto la investigación, sino un poco la implantación de nuevos proyectos desde el punto de vista industrial. Entonces intentaré daros un poco también el punto de vista que tienen las empresas y hacia dónde se está moviendo ahora mismo la industria para llegar al mismo objetivo, que al final es la mitigación de las emisiones de gas de efecto invernadero. El efecto invernadero, ¿por qué viene? Digamos que el Sol emite una energía que se proyecta contra la superficie de la Tierra y esa energía viene repelida hacia afuera. Aquí donde actúan los gases efecto invernadero, que están en nuestra atmósfera, retienen esa energía y la vuelven a impulsar en todas las direcciones. Estos gases que existen básicamente, ahora mismo tenemos el metano, vapor de agua, el dióxido de carbono, que es el que más nos ocupa, el NO2 y cloruro fosfuros, que también están en la atmósfera y son en menor cantidad, que son los antiguos causantes de lo que era lo que afectaban a la capa de ozono. Fueron muy famosos en el pasado, ahora mismo ya están bastante controlados y más reducidos. Viendo un poquito cómo se divide la concentración de todos los gases, vemos que al final el más importante que tenemos es el CO2. Aquí estamos obviando el vapor de agua, que obviamente no afecta tanto al calentamiento global. ¿Es culpable del calentamiento de la Tierra estos gases invernaderos? Pues si en esta gráfica quería mostraros cómo ha evolucionado la energía proyectada por el Sol sobre la Tierra, en la línea verde, la que se ve más o menos constante en una gráfica que comienza en el 1880 hasta 2020, mientras que el calentamiento ha estado subiendo, pues ya llegando hasta 1 grado por encima de la temperatura que se registraba entre los periodos preindustriales. En esta gráfica mostramos el contenido de CO2 en la atmósfera, en partes por millón. Desde hace 800.000 años se han ido recogiendo muestras, especialmente en los polos y en varias zonas donde se ha simulado la cantidad de carbono que ya contenía nuestra atmósfera. Entonces, en los últimos 800.000 años vemos que jamás se ha pasado de las 300 partes por millón. Sí que se han mostrado 8 diferentes ciclos de calentamiento importantes, 8 glaciaciones y calentamientos de la Tierra, pero nunca pasando de una concentración de 300 partes por millón. Si bien, llegando al punto a partir del último siglo, vemos cómo el nivel de CO2 ha crecido hasta casi 420 partes por millón, pasando por mucho las 300 partes por millón. Lo más preocupante es el periodo tan corto en el que esto ha sucedido, aparte de, obviamente, la gran cantidad que ahora mismo se encuentra en la atmósfera. Si vemos un poco estos últimos tiempos, cómo han ido aumentando las emisiones de CO2, partimos de la fase en la cual la humanidad prácticamente se trataba la agricultura y la caza, generaba pocas emisiones de CO2. A partir de los años 50, que empieza con las primeras máquinas de combustión, especialmente de carbón y demás, empiezan a subir las emisiones, llegando hasta la parte de la Segunda Guerra Mundial, que es donde aumenta la humanidad, crecen las megaciudades y concentramos todos en sitios muy reducidos, donde la combustión del carbón, que es la que ha propulsado precisamente la industria, hace que las emisiones en las últimas décadas se han subido hasta los puntos en los que estamos. Ahora mismo estaremos emitiendo en torno a 37 gigatoneladas. Eso sería en torno a 37.000 millones de toneladas de CO2. Si vemos cómo ha ido evolucionando, desde el 80 este calentamiento, digamos, global, va mostrando la evolución en periodos de medias de 4 años. En el color rojo sería aumentos de 2 grados o menos 2 grados. Entonces, si vemos a medida que nos vamos acercando hasta la época que estamos, vemos cómo el calentamiento va aumentando. Estas son imágenes cogidas por la NASA y, simulaciones más bien cogidas por la NASA, en la que vemos cómo en la etapa actual el calentamiento está cerca en muchos sitios por encima de 2 grados. Y así es como se reparte esas emisiones. Digamos que tenemos 4 grandes grupos de emisiones, que sería la parte central de la gráfica. Tenemos la energía, que es obviamente la que mayores emisiones está creando, la parte de agricultura, bosques, que tiene otro porcentaje cerca del 20%, y
una pequeña parte de la industria en la que se recoge únicamente el CO2 emitido por los procesos químicos que recoge la industria. Y finalmente la parte de desperdicios y vertederos. Eso no quiere decir que sea la única parte que tiene la industria, porque de esta energía viene repartida en tres grandes sectores, que son la energía consumida por la industria, la parte del transporte y la parte del calentamiento de los edificios. Estamos casi, junto con la agricultura, en un 90% de emisiones creadas directamente por el hombre. Dentro de las perspectivas que tenemos, el IPCC, de manos de Naciones Unidas, es la que se encarga un poco del análisis y el estudio de todo el cambio climático y el que propulsa las políticas que tienen que coger cada país globalmente. En el último informe del 2022, digamos que se centra en estos 4 puntos. Básicamente, los objetivos ya se marcaron en la anterior cumbre climática, ya en el 2015, fijando las temperaturas máximas a alcanzar en 2 grados centígrados para el 2050. A partir de este punto, en los últimos estudios se ha visto que la reducción a un 1,5 grados sería bastante más aconsejable, y basa este último informe en las recomendaciones de centrarnos en este 1,5 grados centígrados. Esto sería el calentamiento que hemos producido sobre el calentamiento global hasta el año prácticamente 2020. Estaremos cerca de 1 grado centígrado. En líneas grises se muestran los calentamientos, los saltos anuales, y esta sería la proyección que estamos haciendo hasta el 2100. Entonces, con esto lo que nos viene a explicar es, en las líneas azules, sería si nos centrásemos a un calentamiento de 1,5 grados, y en la línea morada sería el calentamiento de 2. Este es el margen que tenemos porque, más bien, las simulaciones realizadas tienen un margen de error. Se fijaron los puntos en los que tenemos, digamos, que frenar nuestras emisiones. A día de hoy estamos viviendo el cambio climático producido por las emisiones de las últimas décadas, no las producciones de hoy. Entonces, estas proyecciones lo que nos muestran es que no hay que actuar mañana, o sea, tenemos que actuar desde hoy para poder llegar a los objetivos que tenemos comprometidos para el 2030 y 2050. ¿Todo esto qué va a afectar? Pues la descongelación de glaciares y los casquetes polares, el problema en ciertas poblaciones para acceder a los recursos básicos, comida, bebida, sequías, la acidificación de los océanos, que es muy importante porque está cambiando completamente los ecosistemas marinos, las subidas de los niveles del mar, que pueden llegar en puntos a acabar incluso con islas, y con todo ello nos enseñan una trayectoria que tenemos para reducir nuestras emisiones, llegando a emisiones netas cero en el año 2050. Digamos que esta gráfica muestra también un poco los desvíos que podemos tener para conseguir este objetivo, y se centra en el 2050 estar en emisiones cero. Esto viene acompañado con reducción de emisiones de metano, de carbono negro y dióxido nitroso. En general, casi todas estas emisiones vienen igualmente asociadas a quema de combustibles, uso de combustibles fósiles. Todo ello, digamos que fortalece una interacción entre los objetivos de desarrollo sostenible. En ellos, lo que se pretende es este calentamiento, digamos, ralentizarlo en forma que permita a la población adaptarse a los cambios que van a suceder. No significa que acometiendo estos cambios vaya a acabar el calentamiento global, ya que digamos que esas emisiones que ya están en la atmósfera tardarán miles de años en desaparecer. Lo que se espera es reducir el cambio climático, digamos una escala temporal corta que permita a la población mundial adaptarse a esos cambios, y para eso estamos trabajando ahora. Aquí os quería mostrar un poco el ciclo, digamos, de las emisiones de CO2. Las rayas para arriba indican las emisiones que realizamos y hacia abajo lo que está absorbiendo ahora mismo la Tierra. Entonces empezamos por la quema de combustibles fósiles. Actualmente estaremos por encima casi de unos 35 gigatoneladas de CO2 anuales, que es lo que viene básicamente de la combustión de combustibles fósiles. En la parte de los cambios de uso de las tierras habrán unas 5 gigatoneladas. ¿Cómo se calcula este valor? Este valor como de referencia es por los cambios de uso de los bosques, es decir, la tala de árboles para producir, por ejemplo, zonas agrícolas, hace que haya menos bosques, se absorba menos CO2 por la tierra y el balance sea negativo. Entonces se cuentan como emisiones hacia la atmósfera. Mientras tanto,
tanto la Tierra, como hablábamos anteriormente, como los océanos, hay un ciclo ya generado de emisión y absorción de CO2, que es el que ha venido durante toda la historia. ¿Qué pasa? Que entre ellos dos estamos pues, incluso por encima de 40 gigatones de toneladas de CO2 al año, que tienen que entrar en este circuito, en este equilibrio que mantiene ahora mismo, que se ha mantenido en la Tierra. Para entrar en este circuito, en la biosfera se almacenan pues, anualmente otras 11 millones de gigatoneladas. La parte atmosférica que queda flotando serían en torno a 19 gigatoneladas, y en los océanos, que al final es probablemente el mayor sumidero que hay en la Tierra, pues están entrando unas 10 gigatoneladas anuales. ¿Esto qué produce? Acidificación del agua de los mares, y esto digamos que rompe un poco el ciclo que existe en el ecosistema marino. Nosotros vamos a centrar, digamos, esta presentación en estudiar la parte de los combustibles fósiles y las actuaciones hacia los combustibles fósiles. Estos son los objetivos del 30-50. En el marco de las Naciones Unidas y junto con los informes del IPCC se pusieron unos objetivos globalmente. Estos objetivos fueron firmados por, digamos, los grandes países, y consisten en por un lado, en el 2030 bajar el nivel de gases de efecto invernadero en un 55%, aumentar el uso de energías renovables en un 32%, hasta un 32%, y mejorar la eficiencia energética en un 32,5%. Esto llegaría hasta el 2050 con una neutralidad climática, es decir, que no estemos creando un balance negativo de emisiones de CO2 a la atmósfera. Todo esto es lo que, digamos, que de aquí se traduce a los gobiernos de todos los países firmantes, y los gobiernos crean en el marco de sus países, de sus leyes, para que vengan directamente transferidas hacia la industria o su propio comportamiento. Dentro de la parte industrial hay tres objetivos, lo que llaman Scope 1, Scope 2 y Scope 3, que la traducción sería el alcance 1, 2 y 3. Aquí se divide, digamos, las emisiones que realiza la industria en función si son emisiones directas o indirectas. ¿Cuál es la diferencia? Emisiones directas serían las que directamente la industria genera localmente en el sitio y emite desde su propio sitio. La parte indirecta son por consumo por ejemplo, consumo eléctrico, es básicamente consumo eléctrico que la empresa consume para realizar su producto, pero no viene emitida, esas emisiones no vienen emitidas por la industria, vienen emitidas por las empresas eléctricas. Ese sería el objetivo 2, y el objetivo 3 es todo lo que conlleva emisiones que tengan que ver con la puesta del producto en la calle, es decir, el transporte de la industria hasta la empresa, los viajes, por ejemplo, que realiza la empresa pues para viajes de negocios y demás. Todas estas cosas que no son directamente emisiones producidas en la misma industria, son lo que estarían en el alcance 3. Actualmente, hasta el 2030, los objetivos a los que se está centrando, o sea, se obliga por ley a centrarnos en la industria, es el alcance 1 y el alcance 2. En esta presentación yo voy a hablar de lo que es el alcance 1. El alcance 2, digamos, que sería un poco dedicado a la empresa energética, si bien hay infinidad de actuaciones que se están haciendo ya desde el punto de vista de reducción del consumo energético eléctrico. Entonces, como estaba contando, centrándonos en el alcance 1, existe un reparto de las emisiones de CO2 que se puede realizar en la industria. Este reparto comienza primeramente entre los países, una vez realizado en todos los países, fomentando que los países en vías de desarrollo tengan una cuota un poco más flexible que los países industrializados. Dentro de nuestra cuota lo que se realiza es una asignación de derechos de emisión, ya sea por sectores como por industrias, y llegando incluso a por fábrica. ¿Cómo se realiza esta asignación? Pues yo conozco la del sector cementero. El sector cementero tenemos una asignación en la cual se pretende mantener que la actividad sea competitiva respecto a países que no han entrado dentro de este marco. ¿Cómo hacemos que sea competitiva? Se mantiene, digamos, la producción con la media de los últimos 2 años, mantienen el nivel de producción durante el año actual.
Ahora, este nivel de producción en el año actual lo que obligan es a que se cumpla con unas emisiones iguales a las mejores emisiones de una industria del mismo tamaño que está realizando en ese momento. Pongo un ejemplo. Digamos que una fábrica está produciendo 1.000 toneladas de cemento anuales, y esas 1.000 toneladas de cemento en esa fábrica emitirían pues 1.000 toneladas de cemento, sí, 1.000 toneladas de cemento emitirían 500 toneladas de CO2. ¿Qué sucede? Ven cuál es la empresa cementera que emite menos y dicen, pues el benchmark para el próximo año van a ser de 400, reducen el tuyo. Entonces te dicen, tú puedes producir 1.000 toneladas de cemento, pero solo puedes emitir 400. Entonces, a raíz de ahí, una vez que acaba el año, se audita la producción tuya de ese año, y si estás por encima o por debajo de las toneladas emitidas, tienes que o bien comprar o bien tendrías la posibilidad de venderlo. Esta es la evolución del coste del CO2 durante los últimos años. Esto se ha creado un mercado de derechos en el cual todas las empresas en Europa, es un mercado interno europeo, puede entrar, comprar derechos o venderlos. A día de hoy, pues si vemos a partir del 2017, la subida ha sido llegando a cifras de 80 euros por tonelada. Estos precios ahora mismo para la industria son inasumibles. ¿Por qué digo inasumibles? Porque obligas a la industria inasumibles, o sea, está bien que esté el precio ese, porque está obligando a la industria a cometer medidas. ¿A qué me refiero con eso? Si un precio medio, si vemos a lo mejor precios medios de la tonelada de cemento en Europa, pues estará a lo mejor entre 80, 90, 100 euros, serían los rangos de que estamos hablando, el euro por tonelada de cemento. Si está emitiendo 50 céntimos, o sea, la mitad, digamos, cada tonelada emite 0,5 toneladas de CO2, estamos hablando de que a 80 euros el precio de la tonelada está aumentando un 50% el coste de producción. Con lo cual, con esto quiero decir que la industria está completamente focalizada en que las emisiones de CO2 deben reducirse, porque son el que no pueda entrar en esta reducción no podrá continuar trabajando. Entonces, dentro de todas estas actuaciones en las que podemos practicar, está lo primero, eficiencia energética, obviamente, reducir el consumo de energía de las propias empresas. Por otro lado, tenemos el paso de combustibles fósiles a combustibles ricos en biomasa. Se están utilizando madera, residuos de poda, hay una serie de combustibles que actualmente están entrando porque son ricos en biomasa. ¿Qué significa que sean ricos en biomasa? Que estás consumiendo esos combustibles, evitas el uso de combustibles fósiles y evitas que la emisión que iba a hacer esa biomasa, por otro lado, pues ya sea por degradación, la estás metiendo en un proceso y estás reutilizando ese CO2. O sea, no significa que esos combustibles de biomasa no emitan, sino que estás evitando que lo emitan de otra forma, con lo cual, al reaprovecharlos, ayudan en el total de emisiones globales. Y entonces, dentro de estos 3 puntos importantes sería eficiencia energética, cambio un poco de combustibles a mayor uso de biomasa, y este sería un poco la tercera pata, la captura y uso de almacenamiento de CO2. Los dos primeros estarán en torno a un 70% de las reducciones de CO2 que se esperan de aquí al 2050. Esto sería incluso un poquito más, esto estaría en torno a un 15% de las reducciones. Se espera llegar a 5 o 6 gigatoneladas de CO2 almacenado de aquí al año 2050, aproximadamente. Bueno, os explico un poco el proceso. Tenemos la industria a la cual vamos a meter una serie de combustibles. Aquí se produce la combustión y la emisión de este CO2, del dióxido de carbono. Dentro de la parte captura, almacenamiento, uso y almacenamientos, o CCUs, lo que se requiere es captura directa desde el punto de emisión, evitando que el CO2 llegue a la atmósfera. Este CO2 tenemos que transportarlo hasta unos centros de distribución, ya que realizar un almacenamiento directo en la zona donde está una sola industria no sería rentable. La escalabilidad y poder almacenar grandes cantidades es necesario en este proceso. Entonces se envía a unos hubs o unos centros de distribución, a partir de los cuales iría repartida a los diferentes usos, ya sean para usos para la humanidad, ya sea para almacenamiento o incluso para recuperar petróleo o gas. Entonces vamos a empezar, el primer paso sería la captura del CO2.
Para la captura del CO2 hay básicamente tres técnicas. Como os decía, esta captura de CO2 se realiza en los centros donde hay una quema de combustibles. El primer proceso sería precombustión, sería antes de la combustión. Entonces, lo primero que tenemos es una separación del aire. Al final, para el proceso de combustión, como sabréis, necesitamos un fuel, un combustible y oxígeno. Entonces, separamos en el aire, quitamos todo el nitrógeno del aire e introducimos oxígeno junto con fuel en un gasificador. Elevamos la temperatura y creamos lo que se llama un gas sintético. Este gas sintético prácticamente es monóxido de carbono junto con hidrógeno y otras impurezas. Este gas sintético pasa por un reactor y en el reactor, añadiendo vapor de agua, producimos este gas sintético en el que se puede separar el H2 y el CO2. El H2 es un combustible muy potente y limpio de CO2. O sea, ya tenemos el CO2 separado por otra parte, que llevándolo con a bajas temperaturas o aumentando la presión, licuamos este CO2 y ya lo tendríamos listo para su transporte. El postcombustión es el proceso a día de hoy más utilizado en casi toda la industria, es decir, tenemos una caldera, introducimos el fuel junto con aire y este fuel quema y genera un calor, que es el que se utiliza en los procesos, ya sea acerías, cemento, en los hornos. Los gases de esa combustión se mandan a una torre de absorción. En la torre de absorción se meten unos disolventes, normalmente son aminas. Estos disolventes reaccionan con el CO2 atrapando el CO2. Entonces, por un lado saldría el gas sin CO2 y por otro lado salía una solución rica en CO2 junto con aminas. En una torre de separación, aumentando un poco la temperatura, sacamos por un lado ese disolvente de aminas para su recuperación, ya que son materiales costosos, y el CO2 lo metemos igualmente en un compresor y de la misma forma que os explicaba anteriormente, comprimimos y licuamos para su transporte. Y el último proceso que os explicaba es el de oxicombustión, que se produce durante el proceso de la combustión, en el cual empezando con un separador de aire, igualmente que en el primer paso, extraeríamos el oxígeno y hacemos una combustión perfecta dentro de nuestro quemador, de nuestra caldera. Esta combustión perfecta, ¿qué hace? Genera por un lado el calor que se utiliza en el proceso y emite únicamente CO2. Ahí no había otro material de combustión. Este CO2 se recircula únicamente porque, claro, la combustión con oxígeno puro crea unas temperaturas de combustión que son muy difíciles de gestionar en cualquier proceso industrial. Entonces se recircula parte del gas para bajar esta temperatura. El resto de gas de combustión, que es muy rico en CO2, se pasa a una unidad de condensación en la que se extrae vapor de agua y el CO2 lo sacamos a un compresor y de la misma forma que el anterior se comprime y pasa a la siguiente fase, que sería la fase de transporte. ¿Qué problema? Bueno, y un último modelo, hay ahora métodos nuevos, no son desde el punto de vista económico bastante caros, pero bueno, ya hay investigaciones en las de recuperar el CO2 directamente de la atmósfera. O sea, se están haciendo huertos en los cuales una serie de ventiladores absorben, hacen pasar todo el aire de la zona y con unos filtros también ricos en disolvente hacen que retienen las partículas de CO2 y las recuperan también para su posterior transporte. El transporte, básicamente, digamos, la parte más técnica y un poco más complicada es la parte inicial. Más complicada, digo, desde el punto de vista de implantación, es decir, en función del proceso industrial en el que estemos, elegiremos una de los tres procesos anteriores, elegiremos uno de ellos. Y eso sí que realmente lleva un estudio ad hoc de cada una de las industrias en la que estemos mirando para ver cuál de los procesos escoger. Pero sí que todos acaban en la necesidad de hacer que ese material esté en condiciones de ser transportado, es decir, lo básico es la riqueza del CO2, que tiene que llegar a puntos elevados, y el estado de CO2, llevar este CO2 a poder ser al estado licuado, que disminuya la densidad y permite unos transportes más baratos, porque estamos hablando de cifras bastante importantes. Desde los centros de distribución de captura de CO2 vamos a tener pues, el transporte terrestre, ya puede ser por camiones cisterna o incluso por trenes según la distancia.
el transporte a los centros de distribución o incluso almacenamiento dentro del continente, que veremos posteriormente, y una vez allí, pues ya por barco o por tubería marítima, llevar esto a los puntos en los que vamos a inyectar ese CO2. Dentro de los tipos de transporte, como os decía, tanto trenes como camión cisterna o tuberías. Por haceros, no os he dado tampoco cifras anteriormente, no es el coste económico. El coste económico, antes me lo he saltado, de los 3 procesos anteriores, son probablemente los procesos más caros. Estamos hablando de procesos en los que conlleva un consumo eléctrico de entre 60 hasta 600 kilovatios por tonelada de CO2 en el caso de la aspiración directa desde el aire. Pero bueno, lo que es la captura estaríamos hablando entre 60 a 100 kilovatios hora por tonelada. Esto conlleva unos costes importantes, unos costes que están en torno a 70, 80 euros. Ahora hablamos de márgenes, que depende mucho del proceso en el que, simplemente para tener un rango de nivel de coste de, pues yo que sé, 60, 80 euros por tonelada de CO2 extraído. El coste del transporte es menor, los transportes estamos yendo a costes de 10, 15, 20 euros por tonelada transportada. Si bien es cierto que obviamente el transporte depende de la distancia y de la calidad del CO2 que venga de partida. CO2 que sea poco rico cuesta mucho más transportarlo que CO2 puro. Para cortas distancias el uso de tuberías pues, puede ser rentable. Hay que ver un poco, en Estados Unidos ya hay zonas, de hecho en Texas, que se usa para recuperar petróleo, en la que se utilizan gasoductos, porque al final es la misma tipo de tubería de gasoducto, una tubería de 30 a 90 centímetros y con un grosor de hasta 2 centímetros, que llegan hasta 2.500 kilómetros de distancia en el que estás transportando el CO2. Si no, pues por medio de camiones, que es un transporte discontinuo, pero bastante más barato de implantación. Aquí estaríamos hablando que la instalación de 100 kilómetros aproximadamente de tubería, estamos hablando a lo mejor de 1 millón de euros. O sea, son ya costes importantes de inversión. Y luego el transporte marítimo, pues pasa un poco igual, depende mucho de la distancia a la que se quiera transportar. Distancias, aquí lo que pasa que es lo contrario, distancias cortas sí conviene más utilizar transporte por tubería, porque la implantación es un poco más sencilla. A distancias largas es económicamente más rentable realizar los transportes por medio de barcos. Entonces estos barcos igualmente irían a un hub, a un centro que recogería este CO2 y lo inyectaría a los fondos marinos, donde existen unos pozos que van a almacenar el CO2 en el interior de la Tierra. El tercer paso sería los usos de CO2. Igualmente que estamos transportando este CO2, lo primero sería formas de reutilizar el CO2. Actualmente el uso del CO2 está en torno a 240 millones de toneladas de CO2, es decir, es irrisorio en comparación con las emisiones que tenemos anualmente. De estos, básicamente, el uso es ya sea para urea, que se usa luego para el uso de fertilizantes, que estaríamos en unas 130 millones de toneladas, y para recuperar petróleo de los pozos petrolíferos. Se utiliza para la extracción del petróleo, ya sea pozos que estén medio acabados o bien para meter en el día a día de la extracción de petróleo. Luego, por supuesto, que este sería el petróleo para fertilizantes, como os decía, y luego para la extracción de petróleo tendríamos un pozo en el que inyectamos el CO2, en el hueco aumenta la presión de todo el depósito de petróleo y esto hace que el petróleo se desplace hasta los puntos de salida, donde se recupera el petróleo. ¿Esto qué pasa? Tiene unos costes mucho más bajos de estocaje de CO2, porque realmente lo que tenemos un rendimiento económico, que es la propia extracción del CO2, con lo cual reduce los costes energéticos de extraer este CO2. Una vez extraído el petróleo, se separa del CO2 que pueda venir mezclado con el petróleo y se vuelve a recircular para volver a reutilizar. Otros usos, pues bebidas con gas, para el apagado de incendios. El CO2 tiene muchos usos para apagado de incendios en ciertas condiciones en las que solo se puede utilizar CO2. Se está utilizando para acelerar el crecimiento de la agricultura en efectos invernadero. La fotosíntesis, que requiere una cantidad importante de CO2, se ha estudiado y ya se está utilizando. Inyectar CO2 directamente en estos invernaderos acelera el crecimiento de la planta.
de hecho el proyecto ahora mismo que está en la fábrica de Carboneras va un poco por ahí los tiros. También hay estudios en los que ya se ha realizado la separación de los carbonos del CO2 para realizar combustibles. Estos combustibles serían combustibles pesados que se utilizarán especialmente para aviación. También se puede utilizar el CO2 para produciendo reacciones con escorias o desechos de otros procesos productivos, se pueden crear árido. Entonces este árido podía volver a entrar en el proceso de la construcción, pues ya sea para realizar hormigones o subbases, carreteras, lo que fuese. E incluso polímeros, para realizar algún tipo de plásticos, y hay también alguna aplicación. En el caso de que este CO2 no puede ser usado, tenemos que recurrir al almacenamiento de CO2. Entonces vamos a ver las diferentes técnicas de almacenamiento que vamos a tener para el CO2. Para el CO2, al final, dentro del almacenamiento geológico, lo que se van a buscar son acuíferos salinos, lo que os he dicho antes de pozos petrolíferos, son buenos almacenes, o recuperación de gas. En esto, básicamente, lo que se necesita es una roca sello que permita que el CO2 no vuelva a la superficie, y una roca porosa, que es donde se va a almacenar este CO2. Por ello, lo primero que sí me gustaría explicaros, aunque sea un poco rara esta diapositiva, es el diagrama de fases del CO2. O sea, el CO2 en la atmósfera obviamente se encuentra como gas con una concentración muy baja, una concentración en el aire a lo mejor de 2, un 5% de ese calibre. ¿Qué sucede? Nosotros, para poder trabajar con ese CO2, necesitamos un CO2 que sea puro y que sea denso. Dentro del diagrama de fases vemos que a temperatura ambiente, el CO2 obviamente es gas, tenemos que llevarlo al punto crítico, a pasar a líquido, que estaría en torno a 73 atmósferas. O sea, esto es lo que os decía antes, en la parte de captura requiere una compresión y un coste energético enorme para llegar a esa presión. Con esto tendríamos el CO2 en fase líquida. Si ahora vemos, una vez que tengamos el CO2 en fase líquida, lo que hace es aumentar su densidad. Entonces, de unas densidades en las cuales estamos en 1 kilogramo aproximadamente por metro cúbico, tendríamos que pasar a densidades que lleguen a 600, 700, incluso 800 kilogramos por metro cúbico. Aquí, introduciendo este CO2 en la Tierra, ¿qué sucede? Aumenta la densidad, cierto también es que aumenta la temperatura, pero contrarresta más el aumento de densidad, alcanzando, no densidad, de presión, aumentando un poco la temperatura, pero hace que aumente muy rápidamente la densidad del gas. Entonces, para hacernos una idea, este globo representaría el CO2, suponiendo que este globo estuviera lleno de CO2 en la superficie de la Tierra, es decir, en la cota cero, yéndonos a unas profundidades de entre 600 y 800 metros, este CO2 pasaría a representar lo que es esta gota de agua. ¿Qué beneficio tiene esto? Pues obviamente, al tener reservorios geológicos dentro de la Tierra, lo que hace es permitirnos poder utilizar zonas más pequeñas para almacenar mayores cantidades de CO2. Entonces es muy importante poder llegar siempre a ese punto crítico aumentando la densidad de este CO2. Dicho lo cual, esto es lo que os estaba explicando. Nosotros vamos a estar buscando siempre zonas geológicas para almacenar el CO2 que estén en torno a 1 kilómetro de profundidad. Y deben cumplir, lo más importante, estas condiciones, que sea una roca porosa, que permita que el CO2 se introduzca en los poros de la roca, y que tenga arriba una roca sello. El CO2 es como un 30% más ligero que el agua salina, donde normalmente residen en estas zonas porosas. Entonces, cuando introducimos el CO2 va a tender directamente a subir hacia la atmósfera. Necesitamos una roca sello que sea completamente impermeable, que permita que el CO2 se quede allí. Entonces, hay varios tipos de atrapamiento, pero en realidad son atrapamientos completamente complementarios. El estratigráfico estructural es meramente el geológico, es decir, nosotros tenemos varios planos estratigráficos en donde vamos a introducir nuestro CO2. Necesario sería, como vemos en la capa A, que tuviera esto que os contaba, la capa sello. Funciona igual que está funcionando actualmente las reservas de petróleo y gas. Entonces tendríamos una capa de gas que iría contra la capa sello y por detrás los líquidos que empujarían arriba y permanecería el CO2 allí invariable. Igualmente, esto sería un anticlinal, igualmente pasaría cuando hay ciertas estructuras, pues fallas o
o movimientos tectónicos que hayan permitido unos parámetros tales que hagan que ese CO2 esté rodeado de roca impermeable. El atrapamiento hidrodinámico proviene básicamente, al estar introducidos por agua, este agua tiene un pequeño flujo que siempre está en pequeños, los acuíferos salinos en los que lo introducimos siempre están en un pequeño movimiento. Hablamos de decenas de centímetros anuales. Entonces ya ese movimiento tan lento ya en sí se considera un almacenamiento de CO2. ¿Qué estamos hablando? De centenares de años en los que el CO2 se mantendría moviéndose junto con este agua. Luego estaría el atrapamiento residual. Al introducir el CO2 dentro de este acuífero, el CO2 propiamente va a ir a las zonas donde las presiones sean más bajas. Y el propio CO2 que vas introduciendo detrás va a empujar ese CO2 hacia esas zonas, con lo cual ese CO2 va a estar siempre en movimiento. Si bien la cola, digamos, de este empuje, donde el CO2 sea menos concentrado, sí que puede quedar atrapado en los poros de la roca. Al quedar atrapado va haciendo pequeñas bolas, digamos, por decirlo de alguna forma, esas moléculas de CO2 y van a quedar en un atrapamiento físico. Luego tenemos el atrapamiento por solubilidad. Ese atrapamiento físico lo que conlleva es a concentraciones más bajas, cuando la salinidad del agua en la que se aloja lo permita, va a hacer que ese CO2 se disuelva en el propio agua, pudiendo llegar en función de si dentro de ese agua existen pues prácticamente los cationes divalentes, ya sean de calcio o magnesio, que son el calcio y el magnesio libre, sí hace que reaccione con ese CO2 precipitando en carbonatos que al final se convierten en la propia roca. Digamos que todos estos pasos que estamos comentando son completamente contemporáneos, no que solo que puedan realizarse, sino que se realizan en un mismo almacenamiento. De forma que el hecho de que el atrapamiento hidrodinámico haga que durante cientos de años el CO2 se vaya moviendo, que haya un atrapamiento residual que se quede en ciertos poros y que se disuelva en agua, hace que una vez que precipite ese almacenamiento ya sea por millones de años. Entonces ya tenemos un CO2 que no tenemos peligro de que se extraiga. Y finalmente está el atrapamiento por absorción. El atrapamiento por absorción es el que se produce con el carbón. El carbón viene asociado normalmente con metano. Estas partículas, estas moléculas de metano están pegadas a las capas de carbón. La afinidad que tiene el CO2 con el carbón es mucho mayor que la que tiene el metano. Digamos que una molécula de CO2 sustituiría, cada dos moléculas de CO2 sustituyen una molécula de metano. ¿Qué hace? Si enchufamos el CO2 en estas capas de carbón, este carbón empuja al metano y se absorbe a la superficie y queda ahí completamente retenido. Ventaja de este proceso, que ese metano se recupera para uso energético, y digamos que económicamente es mucho más factible una operación de este tipo. Digamos que estos son los tipos de almacenamiento subterráneo. Al final se dividen en 4 grandes grupos. Las formaciones salinas, que las que explicábamos, son acuíferos salinos en profundidad, la inyección en minas profundas de carbón, que os acabo de explicar, la recuperación de petróleo, que veremos también un poquito más adelante, que es cuando empujamos este petróleo, hay una gran parte del carbono que se queda retenido en esta bolsa, y finalmente los depósitos de petróleo y gas que ya estén agotados. El primero, el número 3, sería para recuperar el petróleo, y el segundo sería el que ya están agotados. ¿Qué criterios usamos para buscar almacenamientos geológicos? Primero, que os he dicho anteriormente, suelen ser rocas sedimentarias. ¿Por qué? Porque la porosidad de las rocas sedimentarias es mayor que el de las rocas ígneas. Tenemos que buscar zonas donde la actividad sísmica sea muy baja, porque obviamente estamos dejando un CO2 retenido, que en el caso de producirse terremotos o algún movimiento sísmico, sí podría producirse la extracción de ese CO2 a la atmósfera, con los peligros que ello conllevaría. Es muy importante también que haya un acuífero salino para los 4 procesos que os he comentado, que ese agua se disuelva y, al poder ser, precipite dentro del acuífero. Evitar acuíferos precisamente no salinos, simplemente por la necesidad del humano de tener acceso a esos acuíferos. Y bueno, básicamente serían los puntos en los que se estudia antes de acometer un proyecto de este tipo. Para la recuperación de petróleo, sería otro de los procesos de almacenamiento, en el cual, inicialmente lo mismo que hemos explicado anteriormente, captura de CO2, se lleva a un centro de distribución, en el centro de distribución inyectamos el CO2.
Una vez inyectado el CO2, y al igual que los acuíferos, aumenta la presión de todo el proceso. Esto empuja el petróleo hacia la zona de extracción. En la zona de extracción tenemos una zona en la que existe un mezclado, el CO2 se mezcla con el petróleo y se recupera, es decir, hay una parte del CO2 que sí vuelve a salir y volvería a ser recuperado y a meterse dentro del proceso. Pero una gran parte de ese CO2 que queda en las partes iniciales lo único que hace es aumentar la presión de toda la bolsa, con lo cual ese petróleo ya queda allí almacenado. Este es otro proceso de los que digo que también tiene unos costes de operación mucho más baratos, ya que tiene una rentabilidad al final económica. Y finalmente el almacenamiento oceánico. O sea, el océano es el sumidero mayor que tiene la Tierra. Admitiría grandísimas cantidades, más incluso de lo que estamos emitiendo a día de hoy. ¿Qué sucede? Que esto produce unos cambios en el ecosistema que no son permisibles. ¿A qué me refiero? La captura, digamos, de los océanos procede, las capas, las superficiales de los océanos están en continuo contacto con el CO2. Entonces, en base a las concentraciones, el CO2 entra dentro de esta superficie y sale. Una vez dentro de la superficie, viene retenida, sirve de alimento incluso para el plancton, o puede ayudar a la fotosíntesis de las algas y las plantas que tienen dentro del mar. ¿Qué está sucediendo? Este gran aumento del CO2 ha producido un grandísimo aumento de algas y de vida orgánica en las partes más superficiales, en las capas más superficiales de los océanos. Con este aumento de vida en las partes superficiales, digamos que está cambiando la pirámide alimentaria incluso de ese tipo de los océanos. Quitando en muchas partes que acceda a la luz, con lo cual hay muchas especies que están desapareciendo simplemente porque no aparece esa luz. Una vez que el plancton absorbe ese CO2 comienza a precipitar y cae hasta los suelos oceánicos. Bueno, se convierte en carbonato cálcico, obviamente, que son las conchas que al final utilizan los moluscos que hay en el mar, digamos la vida que tienen en el mar. Se ha visto un aclaramiento grandísimo de todo este carbonato cálcico de la Tierra. Está en estudio, no se sabe exactamente cuál es la razón, pero sí que se ve que está directamente relacionado con el aumento de CO2. Tampoco conocemos las consecuencias de esto. Entonces, dentro de esto, habría muchas formas de meter CO2 dentro de los océanos. Se ha estudiado simplemente un barco que vaya con una lanza y expulsa el CO2 a medida que va moviéndose por los océanos. ¿Qué capacidad tiene el océano? Que al ser tan grande, la dispersión es enorme de estos CO2, pero son consecuencias muy difíciles de evaluar. Entonces, digamos que el almacenamiento oceánico ahora mismo está completamente parado, está en estudio y no se pretende de momento participar más que en pozos petrolíferos que ya están abiertos en los océanos y temas parecidos. Otro procedimiento sería directamente con tubería hasta los fondos de los océanos. ¿Qué sucede? Cuando hablamos de profundidad tan grandes, el CO2 a esas profundidades aumenta muchísimo la presión, y pasa lo mismo. Al aumentar la presión, como os explicaba antes, aumenta mucho la densidad, se hace más denso que el agua y permanece en el fondo de los océanos como lagos. Entonces, eso se supone que es una buena solución porque no afectaría tanto a la parte superficial, pero también se desconocen, por el desconocimiento a las grandes profundidades oceánicas, se desconocen los efectos que esto podía producir. Estos serían los proyectos. Actualmente esto es una ciencia en desarrollo, está muy en su fase inicial. Estos son los proyectos que actualmente están comenzando. Se habla de un poquito más de una treintena de proyectos ya en el mundo que están operando, y con unas cantidades que rondan, creo que eran los 40 millones de toneladas. Estos serían los proyectos que están pues acabados de empezar o en primeros desarrollos. Y sería un poquito la gráfica en la que vemos en la línea roja los que ya están construidos, estamos hablando, pues ya, como decía, de unos 40 millones de toneladas de CO2, y la capacidad actual que está en proceso de implantación no llega más que a 250 millones de toneladas de CO2. Estamos hablando que las necesidades, los objetivos que os hablaba antes, para llegar a esos objetivos 2030-2050, las cifras que se barajan es de en torno a 5 o 6 gigatoneladas, o sea, miles de millones de toneladas, con lo cual no hemos llegado, o sea, tendríamos que multiplicar por 100 veces la cantidad de almacenamiento que hay. Si es cierto que hay mucha inversión en progreso, acaban de salir paquetes
que estimaciones de casi 40.000 millones de euros que va a invertir la Comunidad Económica Europea para estos proyectos, pero todavía está la cosa un poco verde. Este es el último proyecto que ha salido en Europa, Strategic CCUs, donde están buscando depósitos en los que almacenar ese CO2, estocar el CO2. En España, en la zona de la cuenca del Ebro, hay un proyecto importante, un poco por la distancia que tiene a centros de fabricación de osacerías, de fabricación de cemento, petroquímicas. Entonces, como situación, este se va a estudiar, pero bueno, tiene un almacenamiento de en torno a 0,6 gigatoneladas, o sea, realmente no son cantidades, pero bueno, todas suman. Y simplemente, como dejaros como última imagen, esto sería una planificación de lo que conlleva un proyecto de este tipo, o sea, aquí serían años. Estamos hablando de 9 años, dividido por mitades, y esto sería cada una de las fases. Simplemente en aprobaciones, estudios geológicos, los estudios de transporte y de captura y la ejecución del proyecto, estamos hablando de prácticamente 9 años. Es decir, el proyecto que hoy empecemos a estudiar no va a estar construido hasta el 2031. O sea que si queremos realmente cumplir las fases de 2030 y 2050, es un proyecto para empezar a día de hoy. Os estaba contando que la mejor manera de predecir el futuro es crearlo, y ahora mismo estamos en el momento de... ya llegamos tarde, incluso se podría decir. Muchas gracias por la atención.